So, el primer tramo era San Juan Arecibo, así fue. Sí. Y después Arecibo Ponce. Arecibo Ponce, pero eso ocurre ya. Pero si yo fuera a hacer un documental solamente del ferrocarril, esto fuera una serie de Netflix de 15 episodios o 4 temporadas. Y hubo unos, ¿cómo se llama? Cuando se sale descarrilamiento. Hubieron un montón. Y eso es otra cosa también. De un punto aquí a un punto acá, pero de no tanto impacto. Esa es lo que es mi percepción. Iba a ser este proyectazo. Sí. ¿Qué pasó, Brian? Sí. Mi opinión no está lejos de lo que la gente piensa o quizás un grupo piensa. Está bastante. Está cerca. Ese es el día a día y lo que el tren urbano ha estado la crítica más constante del tren urbano. ¿Podríamos ver en un futuro cercano, lejano, la continuidad de este proyecto o meramente aquí quedó? Y esta es la ruta que tenemos. Vamos allá, bienvenidos a otro episodio, familia, acá en Anto Media Channel. En el episodio de hoy, un episodio especial, vamos a hacer un viaje en la historia de lo que es el tren urbano y el primer tren de Puerto Rico y todo lo que se ha dicho y dónde empezamos, a dónde llegamos, por qué se ha frenado el proyecto del tren urbano, qué cosas ocurrieron en Puerto Rico. Así que, antes que nada, antes que todo, gracias a todos por el apoyo. Si usted está viendo este episodio por primera vez, lo invito a suscribirse, darle like a este video y dejar tu duda o comentario, porque uno nunca sabe, después de meses o quizás un año después, yo le digo, Brian, ¿tú crees que podamos resolver estas dudas de la gente? Y nos sentemos nuevamente. Así que, para hablar de la historia del tren en Puerto Rico, hoy tenemos a Brian Ferrer de Entre Vías. Así que un aplauso a Brian acá. Gracias. Gracias por tenerme aquí y saludos a la audiencia. Gracias siempre, en verdad, por el apoyo siempre allá del corillo, de verdad que sí. Gracias. Brian, bienvenido. Gracias por venir acá a mi espacio. Yo no sé, ¿hace cuánto tiempo? Yo grabo un podcast que, honestamente, yo no sé ni el título de ese podcast. Yo no sé ni qué. Yo tampoco. Yo no encontré sé. el clip. Sí, yo no sé ni cuál era mi invitado. Yo no sé. No sé, si me pongo a buscarlo, quizás lo encuentre. ¿Quién se monta en ese tren? ¿Quién se monta en el tren? Y a veces queremos construir cosas que no convienen, ¿me entiendes? Porque como el tren, y cuesta más que un tren que hubiera llevado aquí a Europa. Está lindo, el tren está lindo. Pero hay trenes que no tienen ni la mitad de la inversión que tiene el de nosotros y nosotros es bonito, tiene aire. Guaynabo, Bayamón. Pero yo estaba haciendo una crítica directa a mansalva del tren urbano. Yo estaba diciendo que a dónde diantres nos lleva el tren urbano. ¿Quién diantres usa eso? Decía yo, ¿verdad? En mi crítica lo que me hacía énfasis, ¿no? Es que para mí me parece que es una ruta como, pues, de un punto aquí a un punto acá, pero de no tanto impacto. Esa es lo que es mi percepción. Sí, sé que muchos estudiantes, hay mucha gente que utiliza el tren urbano porque le conviene, ¿no? Por la ruta. Pero dentro de sí sabemos que es un proyecto que se quedó como que en el TEC, en Arroyo Habichuela, Brian. Vamos a hablar de eso, pero antes quiero, ¿verdad?, invitar a la gente. Este documental está disponible. Todavía está corriendo en las salas de cine. Sí. Está en Plaza Las Américas y Mayagüez. Plaza Las Américas y Mayagüez, sí. Posiblemente se extienda a otras salas. Todavía estamos trabajando eso. Pues se ha movido bastante bien. Sería brutal. Pero al momento de esta grabación, pues está en Caribbean Cinemas de Plaza Las Américas y Western Plaza. Yo los invito a ir allá en familia, vaya con su familia, vaya con su esposo, esposa, no, los nenes, su mejor amiga, su mejor amigo. El jueves, cuando fui el jueves, la sala estaba empaquetada. Sí. Yo decía, pero diadre, y yo lo dejé para lo último, comprar los tickets. Y cuando entré yo dije, wow. Nos ha volado las expectativas. Yo llevo haciendo contenido de un año para acá, desde que empecé a hacer la ronda de festivales, que el documental ha salido en festivales ya anteriormente y pues ahí empecé a sacar contenido. Y había una data ahí que me estaba diciendo, fíjate, la gente como que hay un interés ahí que la puedo transferir a las ventas en el cine. Y yo soy bien cautelosamente optimista con casi todo. Como que veo el potencial, pero a la misma vez estoy como que no me voy a subir. Déjame no. Déjame no, tú sabes, para no caerme. Sí, yo opero así en muchas cosas y con el documental no fue una excepción a la hora de pensar cómo se iba a recibir. Y, mano, en verdad que a mí y a la coproductora del proyecto, o sea, nos ha volado las expectativas de cómo se está moviendo. Yo pienso que a mí me sorprendió mucho. Yo fui con mi
Yo fui con mi compañero de Radio Nation que me tenía un vacilón Ah, allí. ¿Jesús Nation lo vio? Sí, no, Wow. chécate el vacilón Honrado. que me tenía un vacilón allí porque él me decía, él estaba bromeando con que yo era el personaje principal del documental. Entonces él me estaba vendiendo en su mente como que no, gacho, vine a ver a Anton que sale. Pero ustedes vieron Qué charlatán. el Ajá. trailer Ajá, en el sí. cine o en... No, él vio el trailer, él fue el que me dijo a mí, un familiar mío, una prima mía me dice, oye, como que yo creo que te vi, estaba envuelta en el teléfono, pero yo creo que salió algo del tren y tú como que saliste. Pero se quedó ahí. Después otra persona me lo dice. Y yo dije, pues tengo que ser yo. Y después Nation va al cine para ver yo no sé qué película fue y lo vio. Y yo, tú loco, tú tienes que ir, tú tienes que ver eso. y ahí fue que me acordé. Sé que me habían escrito en un momento dado, no sé si fuiste tú o alguien me escribió del Quizás tren alguien, sí. urbano. Sí. Y como diciéndome, mira, no, ¿sabes? Lo que estás diciendo es erróneo y te podemos explicar. Es más, tú verás que ya mismo te va a salir algo, qué sé yo, pero Eso fue 20 quizás mil alguien cosas. pero no. 20.000 cosas en mi mente, ¿sabes? No le di seguimiento a la conversación y sale el documental. Sí, esto es un trailer que estuvo saliendo en el cine, que era un trailer pues un poquito diferente a lo que se ve usualmente con un trailer. Era como que yo tratando de presentar el problema. Sabes que algunos trailers de unas películas son más pues la secuencia de los tiros y qué sé yo. Pues tratamos de plantear el problema. Otros lo consideran como la peor inversión. El tren que no te lleva a ningún lado. ¿Quién se monta en ese tren? ¿Quién se monta en el tren? Y siempre vuelven las mismas preguntas. ¿Por qué perdimos un sistema ferroviario que daba la vuelta a toda la isla? Su video específicamente donde sale era un momento donde yo estaba buscando más bien como que tratar de capturar todo lo que generalmente se habla en los... Sí, el feedback de la gente, como que Sí. mi opinión no está lejos de lo que la gente piensa o quizás un grupo piensa. Está bastante... O sea, Está cerca. ese es el día a día y lo que el tren urbano ha estado la crítica más constante del tren urbano por estos últimos 20 años. Pero ajá. Mano, sé y vi, obviamente, porque fui a ver el documental, tengo quizás respuestas de ciertas cosas, pero este proyecto del tren urbano no era el plan A. O sea, lo que tenemos ahora es el inicio de lo que iba a ser este proyectazo. Sí. ¿Qué pasó, Brian? Tú llevas rato investigando, haciendo entrevistas. ¿Qué ocurrió con el tren urbano? Que, mano, se quedó en la nada, se quedó en un pequeño fragmento donde quizás no tiene un impacto realmente a la población y no se puede beneficiar la gente en sí del tren. Sí, según mi investigación, que también está plasmada en el documental y que entrevisté, ¿verdad? A personas importantes como el ingeniero Carlos Pesquera, que fue la figura principal detrás del proyecto, y otras personas también alrededor de la construcción. Y al leer también, investigar, es que, ¿verdad? De como yo lo veo, se cometieron dos errores grandes. El primero fue fragmentar el proyecto. Desde el día 1, el tren urbano vino como un sistema más completo de lo que tenemos ahora. No es que simplemente se planificó esta ruta que tenemos actual de Bayamón hasta Sagrado Corazón y que eso fue lo que se construyó y ya, y vamos a dejarlo ahí. No hay más visión para el tren. No, el tren urbano era una visión completa. Lo que pasa es que en los 90 pues se decide, en vez de pedir los fondos federales completos para iniciar todo de cantazo, entiéndase, la primera línea, que es la que tenemos actualmente, la que conocemos, y el resto, que llegaría hasta Minilla, hasta aquí, Viejo San Juan, Carolina, Aeropuerto y Caguas. Todo eso desde el día 1 estaba conceptualizado en el plan maestro. Pero el primer error, desde mi punto de vista, ¿verdad? Hay otros planificadores, ingenieros, personas de la academia, ¿verdad? Que tienen también sus puntos de vista más detallados, pero a lo que yo llegué con el documental, con estas entrevistas con Carlos Pesquera, es que desde el día 1 se fragmentó el proyecto. Entonces, esa fragmentación de simplemente empezar con la primera línea, más adelante, cuando termina la administración de Pedro Rosselló, porque este tren se construyó bajo la administración de Pedro Rosselló en esos 8 años, básicamente en los 90 de Pedro Rosselló. Al Pedro Rosselló terminar su cuatrenio, pues ya el tren urbano estaba pasando por sus primeras etapas de atraso. Y al entrar la próxima administración, para hacer la historia larga corta, ¿verdad? Se encuentra con que en este caso era la gobernadora Ciela María Calderón,
se encuentran con que tras que había muchos revoluces en otras agencias gubernamentales que había que resolver, fiscales, también estaba este proyecto gigantesco del tren urbano que no estaba completo, que todavía se estaba construyendo y que estaba en atraso. El gobierno tuvo que emitir un montón de bonos, entiéndase préstamos, para poder terminar solamente esa primera línea. Y las otras líneas que estaban pendientes a construirse a principios de los 2000, esa administración decide cancelarlo. Porque no iban entonces a... Estoy dando un spoiler aquí, pero... no iban entonces a meterse a esa deuda gigantesca adicional para poder llevar el tren soterrado a Santurce. Porque al llevar el tren a Santurce no va a ser elevado. Sería imposible, habría que destruir. Había que romper medio mundo. Medio ahí, mundo aquí y el impacto ambiental sería catastrófico. Y entonces pues, habría que llevarlo de manera soterrada. Y como ejemplo, la estación de Río Piedras y Universidad son una de las estaciones más costosas y donde más problemas hubo. Sale en el documental, la gente, de verdad, los invito a verlo nuevamente, pero sale como se veía al inicio. Una bomba nuclear le cayó. Parecía una bomba allí que cayó en Río Piedra y estaban reparando. Pero también hubo un problema también de algo del acueducto o algo de agua. Estuve viendo en el documental que se filtraba agua. Eso retrasó mucho los trabajos. Sí. Esto tuvo un problema donde ya venía con un retraso, se pausa por la nueva administración. Pero lo más importante, ¿verdad? Y qué bueno que lo menciona, es ese factor de que se fragmentó el proyecto. Se quiso empezar se dividió en fases. Y la única fase que tenemos es la primera. Sí, a lo que quiero llegar con esto, al yo introducir lo de las fases al principio, cuando me hiciste la pregunta, es que yo pienso que si se hubiera empezado a construir, hubiéramos cogido el cantazo en los 90, donde todavía las vacas estaban gordas, se han construido un montón de cosas, o se han botado dinero en un montón de cosas, creo que podíamos haber empezado el proyecto de cantazo desde los 90 y así era imparable, porque eso es otra cosa. O sea, la administración siguiente, que era la de Sina María Calderón, no podía decir, no voy a cancelar el tren urbano, lo voy a implosionar, o sea, lo voy a cancelar. Pues ya se estaba construyendo, ya se estaba viendo el progreso de la construcción. Así que la historia quizás hubiera sido un poco diferente si hubiéramos empezado a construirlo de cantazo, ¿verdad? Y esto es un proceso también bastante normal que se fragmente un proyecto. Lo que pasa es que también en el ciclo político que vivimos, donde no necesariamente hay continuidad de gobierno, de Pedro, o sea, el gobierno de Pedro Rosselló fue la última administración que estuvo 8 años. Desde entonces no hemos tenido una administración continua. Sí ha estado el Partido Nuevo Progresista, pero sabemos ya que pues obviamente hay riñas internas. Como quiera que gana el Partido Nuevo Progresista, son visiones diferentes a la del gobernador anterior. ¿Entiendes? Y muchas cosas se pausan. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Muchas cosas se quedan a mitad. Muchas cosas no se logran ver por completo. Vamos, Brian, vamos a viajar un poco en la historia. Quiero hablarle a la gente, ¿verdad? Mi comunidad acá en YouTube, en Anton Media. No sin antes invitarte a descargar el app de News PR Digital, una aplicación donde usted se levanta y usted va a su teléfono y usted se entera de todo lo que está pasando en Puerto Rico, en el mundo, qué pasó en los deportes, qué pasó aquí, qué pasó allá, qué pasó con la administración allá. Usted se entera de la pura verdad con News PR, así que descargue la aplicación en tu dispositivo favorito, sea teléfono, tableta, donde sea. Lo descargas y te mantienes al día. Brian, nosotros teníamos ya un ferrocarril aquí en Puerto Rico. Correcto. Antes de la llegada, invasión, como mucha gente, ¿verdad? Se refiere de distintas maneras, de los Estados Unidos. Quiero que me hables un poquito de ese primer sistema ferroviario que tuvimos aquí. Se habló que en el documental sale que se utilizaba más bien para transportar caña, más que para pasajeros. Sí, desde el principio, desde el día 1. Otro punto de vista también que culturalmente confundimos acerca de la historia de ese primer ferrocarril. Empezando con que este ferrocarril, si lo comparamos con el tren urbano es ya un proyecto público que viene ya del gobierno, ¿verdad? Del Estado. Y ese no fue el caso con el ferrocarril. El ferrocarril viene del sector privado en los 1800, a finales de los 1800.
Ok. España no estuvo involucrado. España no tuvo nada que ver. Fíjate, yo pensaría que... No, España, según mi investigación, yo no sé si te acuerdas, una muchacha, Grisel Zurillo, en el documental. Que la que está hablando de... Al principio. Sí. Ella escribió una tesis bien detallada y la usé como parte de la investigación, aparte de entrevistarla. Y ella pues, entra en detalle en cómo la corona pues, no estaba directamente afiliado al proyecto, pero sí ayudó a conseguir incentivos, ¿verdad? A que estas compañías que sí querían construir privadas, que sí querían traer el ferrocarril, la tecnología, pues tuvieran un poco más de facilidad para algunas cosas económicas. So, el primer sistema ferroviario fue privado. Fue privado y siempre lo fue. Pero bajo el gobierno, ¿verdad? Español y todavía. americano. Ok, pero una vez llegan los americanos, pasa algo, ¿no? Pasa algo ahí con la administración del tren. También estábamos hablando de las extensiones y cómo el tren urbano ahora mismo está incompleto. Curiosamente, el ferrocarril no se construyó tampoco de cantazo. Okay. Tuvo mucho tiempo con una línea a mitad. Creo que llegaba hasta Arecibo, si la memoria no me falla. Y no llegaba hasta Ponce, porque la ruta final era de San Juan a Ponce. Pero en esa etapa inicial, cuando se termina, cuando estaban, ¿verdad? Bajo los españoles, pues no estaba completo. So, el primer tramo era San Juan Arecibo, así fue. Sí. Y después Arecibo Ponce. Arecibo Ponce, pero eso ocurre ya luego que llegan entonces los americanos a Puerto Rico. Entonces, ya para principios del siglo XX, en los 1900, entonces llega la American Railroad of Puerto Rico para entonces administrar lo que entonces era, ¿verdad? Esa primera línea ferroviaria, y ellos invierten dinero, tenían más capital entonces para entonces pasar por las áreas más complicadas del tramo, que verán en el documental cuáles son. Y pues invirtieron un dinero para poder llevar, como bien viste el documental, esas partes de Isabela, que si te pones a pensar la construcción de esos túneles en ese tiempo, o sea... ¿Tú sabes lo que es? Aquí de verdad que han puesto piedras y porque te digo, nosotros estamos viendo una relación de quizá tecnología, no sé cómo llamarle, pero en ese momento, o sea, eso es por donde pasaba, ¿no? Una de las primeras... Sí, eso fue uno de los túneles que la American Railroad invirtió. Esa producción aquí está brutal, cómo sale esa imagen en ese momento. Ve, eso en el documental, que vuelvo y te invito a verlo, en la sala de cine Plaza Las Américas en Mayagüez, sale como día a día se iba creando ese espacio, ¿no? Por donde iba a pasar, te presentan las columnas. Sí. Porque este tren pasaba por encima tenía tramos y de hecho, hubo unos, ¿cómo se llama cuando se sale? Descarrilamiento. Hubieron un montón. Y eso es otra cosa también. El documental se enfoca desde Isabela, exclusivamente, porque hay muchos remanentes, y esto lo digo siempre, si yo fuera a hacer un documental solamente del ferrocarril, esto fuera una serie de Netflix de 15 episodios o 4 temporadas. Porque es bien detallado. Oye, no es mala idea, Brian. A ver. Netflix, si quieres. No, yo la vería. Pues nada, nos enfocamos desde Isabela, pero sí, hay un montón de remanentes y muchas historias, muchos descarrilamientos. Pero nos enfocamos mayormente desde Isabela por Víctor Díaz, que es el propietario del Museo del Tren de Isabela. Sí, está por aquí. Ya mismo sí, él es el que sale ahí en la foto, que no me canso de decirlo, que Víctor Díaz es la persona que está manteniendo esta historia viva. Gracias a él es que yo he logrado plasmar esa parte. Wow. Y tuviste la oportunidad de estar allí, ver lo que esa es una de las primeras, ¿no? De esa historia que tenemos. No nos queda, me imagino que es de los pocos, o quizás el único. No sé si se conserva en otro lugar. Sí, anteriormente, tengo que decir también que anteriormente a este proyecto Entre las Viejas, en los años 80, el director y cineasta Luis Molina Casanova, que es más o menos de la misma calidad que Jacobo Morales, ¿verdad? Son más o menos contemporáneos. Y él es el director de La Guagua Aérea, no sé si sabes cuál es esa película. Son clásicos del cine puertorriqueño. Sí. Sé cuál es. Pues un maestro en lo que es el cine puertorriqueño. Y pues anteriormente a eso, en los 80, él hizo una película que se llama Boleto de Ida. Pero era una película para televisión, que la pueden conseguir en YouTube, Boleto de Ida. Se grabó en el 1980 y se enfocaba más en lo que en ese tiempo era ya
la emplomanía del American Railroad ya más Ok. viejita, y que estaban contando pues las historias de cuando cerró el ferrocarril Bien. y toda la cosa. So, ese documental también fue una buena referencia y súper importante para la investigación. Y aparte de ese documental, pues me encontré también con lo que es el museo del tren de Isabela, que desde un punto de vista, como yo, documentalista, cineasta, que necesitaba buscar cosas más allá de Wikipedia, porque toda investigación yo creo que empieza con Wikipedia. Empieza por ahí, empieza por ahí. El rincón del vago usa la gente Sí, también. por ahí. y especialmente cuando en este tipo de temas todavía no hay mucha información centralizada, y si lugares como Wikipedia pues tienen una base general. No, y muchas veces la gente encuentra unas cosas, una fuente aquí y otra, Sí. y otra cosa te Así lo fue. contradice y uno dice, espérate, pero ¿a quién le creo? No, y también fue como se empezó a formar como una tela de diferentes sources de fuentes. Y pues Víctor Díaz fue una de las más importantes porque como ven en la foto, pues él tiene, o sea, él ha rescatado varios vagones y como pueden ver esto atrás. Y el carro. les da un mantenimiento, o sea, wow, eso debe ser algo, ¿verdad? Sí, Me imagino que debe ser él bien pasional con este tema Si visitas el museo, sí te vas a dar cuenta que es un proyecto bastante amplio, completo. O sea, se sabe la historia y él te da un tour completo. Él personalmente te da el tour del museo completo. Y la gente, oye, ¿verdad? La gente cómo puede reservar y ir allá. Es Pues una mira, página que hay. sí, pueden visitar el Museo del Tren de Isabela y pueden reservar con Víctor. El número de teléfono está en la página, pero son todos los sábados. Si no me equivoco, siempre hay varias tandas, por decirlo así, que la hacen el día para que dé el tour. ¿Cómo se llama la página nuevamente? Museo del Tren de Isabela. Ahí está, para que lo vayan y lo vean en familia, vayan allí y viajen en la historia. Brian, pues tenemos ese primer tren importante para Puerto Rico, una ruta extensa. Se habló también que también era una ruta y pues es un tramo bastante largo y lento porque iba por la costa, ¿no? Que quizás... Sí. Va a tomar sí, hasta 7, 8 horas. si tú ibas a ir a trabajar a Arecibo, pues había que tempranito. Pero luego vi que el tren tuvo otra fase, Brian, donde pues lejos de quizás ser el fuente de transporte o quizás el plan A de transporte de la gente, fue el plan A de transporte de la caña. De la caña, sí. Fue antes, después, fue en su última fase, fue... Siempre. Siempre fue. ¿Qué he hecho? A eso íbamos con tu pregunta inicial. Nos desviamos un poquito, discúlpame. Empezó siempre como caña. Empezó como una manera de traer reformas a este sector del azúcar, de cómo podían distribuir mejor su producto, que era la caña y el azúcar. Y después es que viene, vamos a llevar pasajeros. O sea, tampoco nunca fue el motor principal del American Railroad. Eso es algo que se habla, ¿no? Pero no necesariamente es correcto. ¿Qué opinas de nosotros, Puerto Rico? Nosotros, ¿verdad? Nosotros no estamos desconectados del mundo. Lo que vemos aquí en Puerto Rico, ese afán de carro, toda esa cantidad de vehículos en la calle. De repente puedes ver en el mismo documental cómo década tras década va aumentando la compra de vehículos. Ya pasábamos de un hogar a ver, primero no había ninguno, después había un carro, ahora hay hasta 3, 4 carros en una casa promedio. Sí. Para mí me parece bien loco. Lo que está saliendo detrás de mí es el diario de vivir de mucha gente, los tapones. Pero hubo un momento dado donde mucha gente, ¿verdad? Y es la opinión de mucha gente, y te lo pregunto a ti, mucha gente también vio ¿cómo te digo? El mundo, ¿no? Automotriz y toda esta cuestión de los carros haciendo fuerza también para que vías como la que el tren podía, ¿verdad? Sumar o ayudar al transporte de mucha gente y ser el principal método de transporte, pues que no lo fuese. Entonces tenemos los carros porque, ¿sabes? Desde una, ¿verdad? Una evaluación básica, el tren le va a quitar, ¿no? Le va a quitar quizás volumen a las ventas de vehículos y se le hubiese hecho quizás un cantazo, digamos, como dicen por ahí en la calle, a la industria automotriz. ¿Tuvo algo que ver? ¿Piensas que Pues mira, hay algo por ahí? Sí, tiene que ver lo que nos dice la historia, que ya para los 50, pues,
Puerto Rico está pasando por un progreso rápido y con ese progreso vino muchos incentivos federales para construir carreteras. Entonces, el gobierno al final se apodera de la American Railroad, logra la compra, porque ellos estaban buscando, por decirlo así, ¿cómo se dice en español? Bailout. ¿Cómo se dice? Bailout. Que básicamente estaban en quiebra y estaban buscando pues quién los comprara. Ok. Y el gobierno Ok. fue una de esas personas ¿verdad? Uno de los organismos que compró entonces la American Railroad. Y ahí empezaron uno de los primeros errores, que fue quizás no tener visión más allá de... Está bien que vinieran los expresos. No hay manera que podamos quitar el carro y destruirlo y solamente usar un tren. Nunca va a pasar. No, y al final del día, la realidad es que, y para no desviarte, Ajá. es que siempre el carro quizás te va a acercar más a tu punto al final del día. Sí, el problema es el desbalance que hay culturalmente aquí en Puerto Rico. De nuevo, yo no soy, vamos a eliminar el carro porque sería imposible, pero es más como que tener esa alternativa, esa segunda alternativa para llegar a Santurce, para llegar a Viejo San Juan. La calle San Sebastián es un perfecto ejemplo de Definitivo. cómo se usa el transporte colectivo aquí. Así que el mensaje no es péguenle fuego al carro, es más bien vamos a tener una segunda alternativa. Y esa alternativa, pues, venía con el tren urbano y eso es lo más triste de esa historia completa. Es como que eso fue algo que me atrajo mucho al proyecto y contar la historia de la manera que la conté. Es yo toparme con toda esa información, toda esta propuesta, todo este... Al principio cuando te hablan de un proyecto de esta magnitud, pues hay un hype brutal. Y yo logré encontrar, ¿verdad?, cómo era ese hype alrededor del tren y era sorprendente. Era como que la promesa era vamos a reducir toda esta congestión que estaban estimando que iba a llegar en los 90. Vamos a revolucionar la transportación. Era como que, wow, brutal. Había ese entusiasmo. Esa era la idea principal. Y ver que eso no se cumplió desde un punto de vista como storyteller, como cineasta, pues me gusta, ¿verdad? Lo encontré interesante como la caída, ¿no? Que no se cumplió ese sueño. Como algo tan grande terminó pausándose y pues de administración en administración. Y desde el punto de vista de usuario, porque como bien he dicho ya en otras entrevistas, pues yo fui usuario del tren urbano por muchos años y yo no, o sea, como te estaba contando fuera de cámara, yo no me compré un carro hasta los 28 años y no aprendí a guiar hasta quizás 2 años antes de comprarme el carro. O sea que hubo un tiempo que a mí me benefició usar el sistema. Y este documental es producto de eso. Soy producto de poder moverme con el tren urbano. Claro, esto no aplica a todo el mundo. Cada cual tiene sus rutinas diferentes. Pero en mi caso, a mí me ayudó mucho a poder moverme en un tiempo donde no necesariamente quería meterme a una deuda de un carro. Que es lo que pues vemos que muchos jóvenes hacen ahí rapidito. Entrar a una universidad, segundo año de universidad, voy a sacar un carrito para ir para la universidad. Y es una deuda. Yo no soy diferente. Yo hice exactamente eso. Creo que todos hacemos... Es que... Yo rapidito un carrito, un pagaré. Cuando viene... espérate. Ahora no es como que voy a trabajar después de la universidad para ganarme 2 o 3 pesos. No, tengo que pagar el carro. Vamos a ponerlo, son como 500 o 600 pesos que para muchas personas, ¿verdad? Es esencial que no vas a tener por 5 o 7 años. Por 5 o 6 años mensualmente menos 500. Ya tú tienes. Eso define tu compra. Ahí hay una compra, hay la mitad claro, de una renta. Wow, que si le doy para atrás no lo haría. Pero mira, yo hago el chiste yo interno como que hubiera metido la deuda, tan pronto empecé a trabajar a los 22 años y quizás ahora a mis 32 tuviera más relax. No, también. Hubiésemos saldado ya, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo en ese caso, ese era mi plan, pero sabes que vivimos en un Puerto Rico y... No, y es un ciclo también. Está ahí como la misma industria es bien agresiva, te incentiva a que ya lo saldaste o lo estás saldando, saca otro carro y quédate ahí. Te dan una llamada y todo. Están por saldarlo. Oye, mira, estás a punto de... Oye, tenemos unas unidades aquí nuevas, ¿verdad? Para que te den un update, mano, y empieces el año con... Y esto es algo que nos pasa realmente, o sea, para que entiendan que yo no estoy tomando una posición, o sea, yo estoy ahí también, o sea, yo estoy pagando un carro. O sea, que culturalmente también estamos ahí como que de estar pegados a carro nuevo, el carro nuevo. El carro nuevo. Y eso también pues afecta un poco en cómo vemos el tren urbano, porque encima de eso también está esta controversia del documental de que no se terminó. Tú tienes esas dos cosas mezcladas, un sistema inconcluso junto con esta cultura... somos bien consumidos, somos bien... Consumidores, sí. Nada, o sea,
te compras un carro nuevo, vamos, no hay un feeling más, uno de los mejores feelings. No, claro, pero que así somos con todo lo que vemos. Sí. La ropa, a donde vamos, a lo que compramos. Siempre queremos comprar y comprar y comprar y a veces Sí. creo que es algo bien cultural de nosotros. Sí. Porque si te pones a ver otras culturas, ¿sabes? Somos bastante que necesitamos eso que vimos en la tienda, necesitamos aquello que vimos allá. Obviamente también pienso que es algo de la publicidad. Sí, y también, mira, hay creadores de contenido que entran más a detalle. Yo entro de una manera bien sutil alrededor del carro y te lo presento visual, pero no necesariamente entro. Ahora que estamos hablando más a detalle en el documental, no necesariamente te enseño que, mira, esta es la congestión. Pero De Por Doquier es un buen canal también de TikTok que cubre de por doquier. De Por Doquier es un creador de contenido que entra más en detalle porque él estudia planificación y algo que yo aprendí haciendo este documental, yo tuve que aprender un montón de temas. Uno de ellos fue la planificación. Los planificadores hablan mucho sobre este tema de cómo el uso del carro afecta incluso cómo construimos las ciudades. Rutas. Sí. La Somos- planificación es un mundo que lo encontré súper interesante. ¿No? Yo vine más, al ser este documental, yo no vine de ninguno de esos fields, ¿verdad? De planificación. Yo vine como creativo, como cineasta. Vine más, hay muchas veces que algunos documentalistas o documentales en Puerto Rico, cuando se hacen, tienen ya el lado investigativo. Yo empecé al revés. Yo empecé con el lado creativo ya seteado y déjame entonces buscar la información, ¿verdad? E investigar. Pero me gusta porque se ve bien, que te ves un usuario del tren urbano buscando y resolviendo muchas dudas que tenemos todos. Sí. Fuiste y viste ¿verdad? Es un lugar donde se le da mantenimiento también al tren, que tuviste la oportunidad de verlo y creo que son las primeras imágenes que... Sí, ¿verdad? hay uno, creo que yo llegué a encontrar, déjame decirte, yo he buscado y buscado siempre videos y contenido del tren urbano alrededor y me llegué a topar con un video del Nuevo Día de como el 2010, o está bien mal, o sea, ya se ve viejo el video. Fuera de eso, en un documental no ha habido acceso que nosotros tuvimos para entrar al centro de mantenimiento del tren urbano. Y esto es algo que estábamos planificando del 2021 y tuvimos varias reuniones con la administración del tren urbano, pero como muchas cosas en una agencia gubernamental o en el gobierno, pues se mueve muy lenta. Y no fue hasta 2024, que súper agradecido con el director del tren urbano, José Menéndez, nos dio el acceso luego de ver el documental. Le enseñamos el documental a la administración del tren urbano, les encantó. Y le explicamos que, mira, queremos, porque también la agencia en sí constantemente recibe ataques. Y tienen hasta cierto punto lo que nosotros vimos al nosotros llegar. Tienen como un cierto resentimiento hacia la prensa, porque la prensa siempre está constantemente, como pasa en muchas otras agencias gubernamentales, ¿no? Pero estamos tratando de decirle, mira, como que estamos tratando de hacer algo diferente, un poquito más... Tranquilo, que no vamos a atacar. No estamos buscando eso pasa. Sí, pasa, como que no estamos buscando el titular. O sea, esto es un documental no. cinematográfico que trata un poquito de mostrar el lado más positivo, porque ya el proyecto está construido. O sea, no hay nada positivo con seguir repitiendo lo mismo. Es qué vamos a hacer ahora. Que el tren está ahí y que ya sabemos que las extensiones se quedaron incompletas. Pudiese continuar, Brian, el tren urbano en algún momento de lo que estamos viviendo nosotros, ¿podríamos ver en un futuro cercano, lejano, la continuidad de este proyecto o meramente aquí quedó? Y esta es la ruta que tenemos. Estamos en una etapa transitoria, yo diría. Especialmente con este proyecto, entiendo que es vamos en una buena dirección. Este proyecto es una buena dirección a cómo podemos ir cambiando ese punto de vista. Personalmente, habiendo estudiado esto del tren urbano y viendo todo lo que tomó construir esa primera fase, llegar a la primera piedra tomó nada más 30 años. Ya pasamos los primeros 20 del tren urbano. El tren urbano cumplió los 20 en el 2024. Yo pienso que va a tomar tiempo, lamentablemente. Estuvimos recientemente en una vista cerca por aquí en el Teatro Arribí, organizada por la Administración del Tren Urbano. Y lo que se está presentando es que están considerando más, aunque se llama extensión tren urbano, estas vistas públicas. Cuando tú ves, dice extensión tren urbano, plan para extender el tren urbano.
tú vas a las vistas y lo que te presentan es, no, estamos mejor considerando autobuses, expandir la flota de autobuses en reemplazo a traer el tren urbano, porque ahora mismo pues el tren urbano sería costoso. El mismo problema de hace 20 años atrás cuando se iban a tomar las extensiones. Y lo entiendo en parte porque ahora mismo estamos mucho peor que hace 20 años atrás. Tenemos la Junta de Control Fiscal y un clima fiscal diferente. Pero, Brian, ok, yo quiero entender algo que quizás la gente tiene duda. Para este tren urbano, para este proyecto inicialmente, se habían aprobado unos fondos federales, ¿cierto? Ok. ¿Verdad? Que se iban junto con nosotros acá en Puerto Rico, ¿verdad? Nuestro gobierno se iba a invertir en este proyecto. Pues cuando llega esa inversión llega también por fase, porque yo no estoy entendiendo. O sea, se construye una fase, pero se le había dicho ya a los Estados Unidos, mira, se va a utilizar este dinero en este proyecto que va a llevar todas estas rutas, va a llevar estos gastos. Pero ¿cómo fue? ¿Se frenó esa ayuda? ¿Se paralizó? Porque es que también en parte el gobierno local tenía que también, había un % significativo. Sí, claro, que sale de acá. De parte del gobierno. O sea, no fue que el gobierno federal nos regaló los chavos. Según mi conversación con Pepe Izquierdo, él fue secretario de Transportación que sale en el documental, tuvieron que jalar de la agencia de carretera el presupuesto. O sea, y la agencia de carretera no aguantaba que se siguiera sacando bonos de esa agencia que era la principal. Donde Transportación y Obras Públicas. Era carretera, autoridad de carretera. Ok. Que también está bajo DITOP. Ok. So, básicamente se sacaron fondos de allá para poder continuar esa primera fase. Sé que es algo bien costoso. Si usted va y ve... Iban a seguir, o sea, con todo eso que teníamos un % ahí que nos estaba dando el gobierno federal, pues el otro % tenía que seguir saliendo a nosotros y teníamos que seguir endeudando. So, en realidad, pues pienso, con esa información puede que pase mucho tiempo. Sí, porque no es que era dinero regalado, o sea, que toma todo este dinero y hazlo, no, o sea, era un %. Carlos Pesquera habló de que él estaba tratando de incrementar ese %, era un 30, usualmente 20-80 de los %, 80 federal, 20. Hay unas entrevistas de Carlos Pesquera también, porque él da unos lectures, él habla también de cómo él estaba buscando incrementarlo más a 35, como que al tope. O sea, se trató de conseguir el % mayor. Y se logró hasta cierto punto, pero no iban, según Carlos Pesquera, no iban a pasar de ese 35. Sí, que como quiera el gobierno tenía que incurrir en esos gastos. Sí. Me gustó mucho que, ¿verdad? Carlos Pesquera te brindó esa información. Obviamente él era el encargado de ese proyecto aquí en Puerto Rico. Luego decide correr por la gobernación. Y me abrió las puertas. O sea, vamos a dar contexto. O sea, ahora es que me ven aquí con el documental y ya estoy revisado con este documental. Pero cuando empecé yo no tenía... O sea, no había nada montado. Fue una llamada, un profesor de comunicaciones que yo tenía. Mira, yo empecé a buscar dónde consigo a Carlos Pesquera y pues tuve la suerte de que tenía un profesor que tenía un programa radial y pues me dio el contacto y hablé con él. Y súper cordial, o sea... Tuvimos como 3 reuniones antes de grabar el documental. Él me brindó muchos de los visuales que tú ves en el documental del tren urbano construyéndose, o no sé si te acuerdas también que hay unos visuales en 3D. Creo... Como unos renders en 3D de cómo se veía, como una proyección de cómo sí. Pues eso fue Carlos Pesquera que lo brindó. Varias cosas. Fue mi primera entrevista también. O sea, de nuevo, yo no vengo del background investigativo, quizás más adelante hice ese músculo y llegué a trabajar en varios noticieros del país y toda la cosa, pero antes de eso yo no tenía nada. No había, o sea, esa fue tu primera. Estás ahí con mi Carlos primera Pesquera. entrevista importante del documental. O sea, empezando. Wow, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que eran las vías. Me llamó mucho la atención eso cuando enviaron, por ejemplo, los primeros vagones que lo recibían acá, incluso tenía la prensa, la gente iba y se tomaba fotos allí dentro del vagón. Y luego, ¿verdad? Vi el aspecto político que me entristece bastante porque sé que la política siempre, por alguna razón, se mete en todos lados. Yo sé que tiene que ver con todo, pero una cosa es la política y una cosa es ser fanático de algún, ¿verdad? Partido, fanático de alguna figura.
Cuando te conviertes en fanático, todo lo ves bien. No tienes capacidad de juicio ni discernir lo bueno y lo malo porque eres un fanático. Eso es lo que no me gusta de la política. Pero, mano, me parece este documental algo bien especial. Me encantó verlo. Me lo disfruté mucho. Había mucha familia, mucha gente en la sala, como te dije. Y mucho, o sea, lo más que me gusta, a mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho cuando me presentan esto era hace 100 años. A mí también. Y yo digo, wow, aquí es Sí. que, espérate, nadie me habla ahora. Porque tú no me puedes decir nada más importante que esto. Y viajamos en el tiempo, vimos cómo era nuestro ferrocarril inicial, los descarrilamientos que hubieron, o hubo, no sé si la palabra está bien dicha. A mí me estuvieron chavando yo aprendí, yo estuve en una entrevista con Sí. Jay Fonseca y estuve diciendo hubieron. Y estaba súper mal. Hacho, los comments. Sí, hubo. Perdón, Y ahí- gente, aquí tú sabes cómo hablamos aquí. Sí. Pero mira, siempre recordándole a la gente, dale like a este video. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete porque todos los domingos sale un episodio diferente con un tema totalmente diferente, llevándole a ustedes, ¿verdad?, a la sala de sus hogares, a los teléfonos ¿verdad?, que ustedes tienen todo el día encima, información, ¿verdad?, en un concepto un poco más largo que es acá en YouTube. Y usted se lo disfruta, le da para atrás, le da para adelante, deja su duda en los comentarios. Le voy a agradecer que se suscriban y le den like. Antes de irnos yendo, Brian, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ese primer sistema, lo hablamos para lo que se utilizaba, la primera ruta. Ujú. Pero quería preguntarle algo personalmente. Cuando deja de ser utilizado este primer sistema, ¿verdad?, que teníamos acá de ferrocarril, ¿tú entiendes que aún era viable o definitivamente sí tenía que ya estaba obsoleto, había que salir de él? No había que salir de él. Muy bien. Lo correcto a largo plazo era invertir en renovarlo. Mejoras. En mejora. O sea, definitivamente desmantelarlo fue un error catastrófico. Nos trajo a lo que tenemos ahora en el presente, que pues dependemos del carro, no hay realmente alternativas completas para, ¿verdad? O useful que te ayuden entonces a Bueno, el mismo sistema que ahora quieren, ¿no?, quizás implementar autobuses que en paradas de ese tren estuviesen ahí para que todo tuviese sentido, que es lo que, ¿verdad?, se supone que pasara. La postura que yo tengo con esto de las extensiones es que no se puede abandonar el tren urbano. O sea, hay que hacer todo lo posible para terminarlo porque el mensaje que yo tengo en el trailer y al final del documental es que el tren urbano no es un proyecto fracasado, es un proyecto inconcluso. Si no terminamos el tren urbano y nos vamos con otras opciones permanentemente, pues va a ser un fracaso. Porque va a seguir teniendo el costo gigantesco operacional que tiene con las pocas millas que cubre y los pocos destinos que va. Y es A lo que sustentable. vamos a tener. Pero ahora mismo está siendo sustentable el tren urbano, o sea, con la ruta como la tiene, con la gente que lo utiliza. Se mantiene, o sea. Se mantiene. Lo que pasa es que realmente se conoce que los sistemas de trenes no son profitable para un gobierno. O sea, el sistema en general. Lo que sí trae ganancia es alrededor, lo que tú desarrollas alrededor del tren urbano. Brian, yo he estado en varios lugares. Nueva York, Chicago. Esa gente ha invertido mucho en ese sistema de tren. Yo pienso que a largo plazo es en dónde está el énfasis, en dónde está, ¿verdad?, la voluntad. Es la falta de visión también. Y la visión, porque créeme, ¿sabes? Son muchas las paradas, los tramos. Tú te bajas de una estación, tienes opciones para continuar. Desde una mera estación de bicicleta, Brian, no estoy hablando ni de un autobús. Estoy hablando de que hay estaciones que tú te bajas y hay decenas de bicicletas ahí. Si quieres coger la bicicleta, no quieres coger la bicicleta, ok, aquí tenemos la parada de autobús, pasa cada unos 20, 25 minutos, que aquí no pasa. Después podemos hacer otro podcast, porque tengo también mis cosas que decir del sistema de transporte, pero y estoy hablando del sistema de transporte de la AMA que tenemos nosotros, Sí. que también utilicé por muchos años, y me parece que hay muchas cosas por mejorar, pero eso es otro tema. Pero para mí es curioso que uno de los pocos sistemas públicos donde la gente se queja del costo o trae este argumento del costo es el tren, pero es un servicio público. Igual de importante que Igual de las importante. escuelas, porque no todo el mundo va a tener acceso a un carro.
No todo el mundo puede meterse en la mensualidad de un carro. Y by the way, un buen tren que tenemos. Porque si también, como te digo, he visto Es premium, otros sí, nos trenes. cuesta un montón, pero es, o sea... Es un tren premium. Es más, el tren de Nueva York no es mejor que este. No, y el mantenimiento, mira, el único tren, obviamente este es el único tren que me he montado, pero no, el tren urbano llega a sus destinos finales de Sagrado Corazón o Bayamón y hay alguien que lo va a mapear o barrer. O sea, tú no ves eso en New York. Tenemos un tren premium. ¿Sabes? Que no les quepa duda, ¿sabes? Pero Está incompleto. está incompleto, inconcluso. Brian, gracias por estar aquí. Yo de verdad que te lo agradezco mucho. Es un documental que me disfruté mucho. Qué bueno. Espero que la gente vaya a verlo, se tome su tiempo. Hay tiempo para ver el universo de Marvel, hay tiempo para ver el podcast que te cuentan los 4 chismes que pasaron en el día, pero siempre tiene que haber tiempo para uno meterse algo aquí que sume, Sí. ¿no? Que nos dé, no se quede aquí y te funcione para algo. Y ir al cine para producciones independientes, especialmente un mercado tan pequeño como Puerto Rico, es importante porque el mercado de streaming ahora mismo no se traslada mucho a mejores márgenes para que el proyecto sea un éxito, ¿verdad? Económicamente en comparación al cine. O sea que, por ejemplo, usualmente si alguien llega a Netflix, no todos podemos llegar a Netflix, es que Netflix te compra la película. O sea que es bueno también mantener un poquito eso vivo. Esto de ir al cine, porque también el streaming ha dañado un poquito esa magia de ir al cine. La experiencia de ir a la sala y enfocarte únicamente en ver la película, eso es otra cosa. Usted en su casa está aquí está viendo la película, usted está así y se dale para atrás, ¿sabes? Eso no es ver una película. Y para terminar, también eso refleja mucho en cómo se hacen las películas, porque al yo estar editando esta película, al yo saber que ibas a estar en una sala, no tengo la prisa que si esto fuera para YouTube. O sea que para YouTube tienes como que la urgencia de que no, tengo que cambiar, Y contigo el documental es bien movido, no se queda estático. No, capta la atención, la capta, pero te entiendo, en YouTube tú tienes que darle a la gente, estoy aquí, no te vayas, no y te vayas. Netflix se está moviendo igual, Netflix está como que volviendo más agresivo en cómo te cuenta la historia en los primeros 10 minutos, tú sabes. Pero sabes, Brian, siempre hay un público que va al contenido, va a lo que de verdad es lo que quieres traer y no importa si tú hablas, gritas, le pones colores, le pones... ¿sabes? Es un público que siempre va a estar ahí, que es bien, bien fiel. Así que siempre dándole gracias a mi comunidad acá en Anto Media, que siempre me sigue, me apoya en cada episodio, todos los domingos. Voy a tratar de, como les dije, subir contenido más constante, quizás 2 episodios en semana, quizás algo extra para que usted siempre tenga algo, ¿verdad? Y no se aburra por allá. Así que, Brian Ferrer, gracias por, ¿verdad?, ser parte de uno de mis episodios. Cada episodio es bien especial. Gracias. Cada vez que grabo un episodio lo hago porque genuinamente me encanta el tema. Me apasiona quizás la conversación. Y obviamente tú eres la parte principal, ¿no?, de este documental, aparte del mensaje que querías llevar. Sí. Así que te agradezco mucho. Comparte tus redes sociales y las redes sociales también del documental. Nos pueden seguir en las redes sociales de Entre las Vías, en Instagram y TikTok. También estamos en YouTube, que vamos a estar lanzando contenido digital para expandir, ¿verdad?, los temas del documental. No se queda en el cine. Próximamente estamos sacando un podcast también hablando sobre los diferentes, a más a profundidad de los temas del documental. Me parece genial. También, si quieres también pasar, estoy en Mix 107.7 en FM todos los días de 3 a 7. Así que si quieres pasar unos minutitos, no sé, hoy, mañana, pasado, sería bueno un segmento, llevarle a la gente y hablamos del tren urbano y el documental también. Y siempre, como les digo, News PR Digital, la pura verdad, descarga la aplicación. Hazme caso, usted se levanta y en vez de estar, usted lo tiene ya ahí a la mano. Todo lo que pasó en Puerto Rico, qué pasó ayer en el mundo, usted se entera y se entera de la pura verdad con News PR Digital. Suscríbete al canal, dale like al video, como siempre les digo. No porque quiera yo tener más likes, es porque YouTube, en este mundo de YouTube, se bonifica y se premia, ¿verdad?, siempre por la cantidad de gente que ve el contenido, los comentarios y los likes. Así que ya ustedes saben, familia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por el apoyo. Vamos allá.